gracias por estar aquí presente hoy en este día. Y este día me gustaría hablar la verdad, la fuente de agua viva. La fuente de agua viva. La verdad. ¿Qué es la verdad? Hoy día hay tanta creencia. Todo el mundo cree lo que le da la gana. Y hace años que eso comenzó. Cuando descubrieron a América, los que trajeron la religión fueron los católicos para las islas de lengua hispana. Y hablarle al pueblo latino, al pueblo hispanoamericano, le hago la pregunta: ¿cuál es la verdad? Si nos acostamos a dormir y no nos levantamos al otro día, ¿a dónde llegamos? La gente dice que llegamos al cielo o al infierno. Yo le pregunto, ¿qué dice la Biblia? La Sagrada Escritura, ¿qué nos dice del infierno o el cielo? El pueblo latinoamericano ha sido literalmente enseñado o entrenado por las enseñanzas del sistema de la Iglesia Católica. No estoy hablando en contra de la Iglesia Católica, porque también le ha dado al pueblo por lo menos el poder de la enseñanza al pueblo latino. Pero al mismo tiempo, como latinos que somos, debemos aprender y reconocer quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Cuál es la verdad en Cristo Jesús? Tenemos que conocer la historia, cuál es el principio de la verdad en la Escritura. Por ejemplo, no tengo nada en mis manos más que la sortija, pero si le pregunto a ustedes y hago un cuadro aquí en el aire, no ven nada, no hay nada en ese cuadro. Y si yo le digo que ahí en realidad hay partículas, hay átomos, hay protones, hay electrones, ¿me creen? A lo mejor no, porque no lo ven. Pero vamos por un momento ahora a decirle, mira un punto, ve este punto. Mire esto. Lili, go get me a pen, buscame una pluma. Quiero decir que veremos al punto. ¿Qué es un punto? ¿Qué es un punto? El punto de tu cabeza es un punto comparado al universo completo. Esta pluma, un puntito. ¿Lo ven? ¿Ven el punto? ¿Lo ven? Si no pones atención, no lo ves. Si no ponemos atención a la vida, no vemos el punto del conocimiento, no vemos ese punto verdadero. Lo que vemos es nuestra propia influencias mentales, nuestro propio carácter, le dicen en español. No vemos nada más. Pero si miramos la ciencia, nos dice que ese punto, cuando lo miras de esta manera, ¿qué ves ahora? Ahora ves una línea. Eso le dicen dimensión número 1. La dimensión número 1, una línea. Y esa línea, mientras la ves en la distancia, ¿qué ves? Una línea, no ves nada más. Tan pronto te acercas a esa línea, si esa línea es más grande que tú, ya no la ves como una línea. Ahora la ves como en forma de un cuadro. Un cuadro. Ahora tiene, ¿cómo se diría en español? Altura y parte baja. O una base y una parte alta. Esa es dimensión número 2, forma de un cuadro. Ejemplo, cuadro, línea, 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 línea. Líneas paralelas, líneas perpendiculares hacia un cuadro. Cuando estás perdido o perdida en tu mente,
No hay conocimiento. ¿Qué ves? A lo mejor un punto, una línea o un cuadro, pero no tienes como profundidad. Cuando uno no tiene profundidad, ¿qué uno conoce? Nada. Mantienen a uno ignorante. Por ejemplo, yo nací y me crié en Puerto Rico, donde enseñan la religión católica. También tenemos los pentecostales y los evangélicos. Cuando primero conocemos lo que es la religión, ¿qué vemos? Un punto. Del punto, cuando nos acercamos, vemos una línea. Cuando nos acercamos más, vemos un cuadro. Pero a ese cuadro hay que añadirle profundidad para saber qué significa la religión o la enseñanza de Cristo. Ahora, este libro que es la Biblia, cuando la pongo así de lado, ya ves que ya hay que profundidad. Si la pongo de esta manera, de aquí a aquí, hay una profundidad, es profundo. So, de aquí hasta acá también puede ser profundidad. Cuando vemos la Biblia, ¿qué encontramos? Toneladas de palabra. ¿Y qué hacemos con esa palabra? Bueno, esa palabra se supone la palabra que nos traiga vida. Y vida abundante. Pero por tantos años, las enseñanzas que nos han dado no han sido enseñanzas basadas literalmente en la Biblia, sino enseñanzas religiosas, que es muy diferente a la palabra de la Biblia. Religión y la Biblia son dos diferentes cosas. La religión es un grupo y un sistema de información para mantener un grupo unido o para enseñarle su propia interpretación o analogía de la palabra. Este libro, la Biblia, es una composición de la historia del hombre. ¿De la historia de quién? Del hombre, tu historia personal. Doña Digna, su historia personal. Doña Celia, su historia personal. Con eso les digo que lo que sabemos de la Biblia es lo que nos han enseñado. Y si no has puesto tiempo en estudiar la palabra por ti mismo o por ti misma, ¿qué vas a aprender? Las enseñanzas del pastor o la enseñanza del sacerdote o de la enseñanza del evangelista. Las opiniones. Oh, ve cómo corrigen a uno, ve. De enseñanza a opinión. Opiniones son cosas que uno aprende. Pero ¿qué sucede? Que es una sola Biblia. No hay dos Biblias. Y la Biblia comienza con las enseñanzas de los israelitas. Lo que lo conocemos hoy día como los judíos. Desde el libro del Génesis hasta el libro de Deuteronomio. Esas son las leyes de los israelitas. De los judíos. Pero ¿qué sucede? Que también no tenemos conocimiento de la verdad. Y cada uno de nosotros tenemos nuestra propia opinión de quién es Dios. ¿Pero qué Dios? ¿Cuántos dioses hay en el mundo hoy día? ¿Cuántos dioses? Por eso el Señor se identifica como el Señor Yahvé o Jehová. Pero que en el lenguaje hebreo la palabra J o la letra J no existe. Pero a nosotros le decimos que sí, porque le llamamos a Jesús en vez de Yahshua o Yahshua, no Yahshua o Yahshua. Pero la traducción le ha quitado hasta el poder a la Biblia. Cuando abrimos la Biblia, la King James Version, le dicen Yud, la Y-O-I-D, Yad, para el nombre santo del Señor, Yud o Yad, depende como la interpretación o el significado que tú le des.
Pero si no entendemos el valor y el poder del nombre de quien ordenó esta palabra, no conocemos al Dios verdadero.